Yo a todos mis hermanos, bueno, aquí presento el resumen de la clase de teología del pasado martes, correspondiente a la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió, Pérgamo ya había sido una ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era notable por la cultura, la educación, teniendo una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, con más de 200.000 volúmenes. También Pérgamo era reconocida porque tenía muchos templos paganos, a los dioses griegos y romanos, básicamente Zeus, Demeter, Atenas, Dionisio y otros más. Y también se le rendía honor al emperador Augusto César. Entonces tenía como que también ese título, Pérgamo. Bueno, bien, básicamente Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, básicamente es una alusión de que Jesús va a confrontar a esta iglesia con su espada y ellos sentirían obviamente ese filo, el filo agudo, la forma en la cual que es su palabra, como dice ahí Hebreos 4:12, la palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces Jesús usará esta espada aguda de 2 filos para hacer preparativos entre los cristianos de Pérgamo. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras. Tratos de Satanás, pero te retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, básicamente, a pesar del contexto donde ellos vivían, la iglesia de Pérgamo retenía su fe, a pesar de que el lugar donde ellos vivían, obviamente había idolatría, donde mora el trono de Satanás, o sea, indicando que habían cosas malas, perversas en esa ciudad, pero ellos se mantenían allí. Y de esa manera, Antipas era un testigo fiel, una persona que se mantuvo allí y retuvo su fe, básicamente a pesar del contexto donde ellos vivían en esa área. Entonces, básicamente es lo que ellos tenían en mente, la forma en la cual, cómo iban a ser estos testigos fieles. Básicamente esos mártires, como llamamos la clase pasada, mártir es el término a testigo, testigo fiel de la palabra de Dios, y que después cambia la etimología también a uno que muere por una causa. Entonces, básicamente, Antipas era ese testigo fiel delante de Dios que predicaba la palabra del Señor, ¿verdad? Y la iglesia debía también retener esa fe cada día y predicar la palabra de Dios. Lo que Jesús tiene en contra de los cristianos de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Se habían desviado, habían doctrinas inmorales dentro de la iglesia. Recordemos a Balaam, ¿verdad? Que sedujo al pueblo judío a cometer idolatría y fornicación delante del Señor. Entonces, era lo que había en esta iglesia. Había esa, digamos, esa práctica y era lo que el Señor le estaba diciendo a ellos que dejaran esas prácticas inmorales. Algo similar como la iglesia también de Corinto. Pablo le llama la atención porque había esas prácticas inmorales. También estaban los nicolaitas ahí, esa doctrina, obviamente, que el significado es el conquistar el pueblo, conquistador del pueblo. Digamos que es básicamente una doctrina gnóstica que también seduce a la inmoralidad, a la maldad. Entonces, es la forma en la cual como Jesús le llama la atención a esta iglesia para que dejaran esas prácticas y se arrepintieran delante de él. Entonces, lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Pérgamo, por tanto, arrepiente, pues si no, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, un llamado a arrepentimiento, ¿no? Un llamado a que esta iglesia se arrepienta y busque la presencia de Dios. Y al que venciere se le dará una piedrecita blanca. Entonces el término piedrecita blanca tiene diferentes factores, diferentes connotaciones en el contexto que se vivía como tal en ese tiempo. Entonces la piedrecita blanca se le daba, digamos, como un atleta, como especie de un premio, y ese premio tenía preeminencia en todo el imperio como tal. Y en la piedrecita blanca estaba grabado el nombre de ese atleta y también como una insignia de que ella tenía respeto como tal en ese reino. Un atleta que había obviamente competido por su pueblo, que había representado a su pueblo en X o Y ciudad como tal. Entonces, es la terminología. Entonces, mirando en un ámbito espiritual, ya nos está dando el significado de que Dios tiene una preeminencia para aquel que venciera, de esa piedrita blanca y de un nombre nuevo, un nombre escrito en esa piedrita. ¿Qué es ese nombre escrito? De que es un siervo de Dios, un siervo que va a servirle fielmente a Dios. Es lo que básicamente nos está diciendo el término de la piedrita blanca. ¿Ok?
Y la próxima clase vamos a ver la carta de Jesús a la iglesia de Tiatira. Que mi Dios santo les bendiga.